Bienvenidos al capítulo cuarto de el curso de SQL, y SQL Workbench. En el capítulo anterior creamos nuestras primeras tablas, clientes y productos, definimos columnas, los tipos de datos y sus restricciones. Pero ahora estas tablas están completamente vacías. Hoy vamos a cambiar eso, vamos a aprender el conjunto de operaciones más importante en cualquier sistema de información. CRUD. CRUD es un acrónimo que significa Create, Read, Update y Delete. Es decir, en español, crear, leer, actualizar y eliminar. Estas cuatro operaciones son literalmente lo que hace cualquier aplicación que usas a diario. Cuando te registras en una app, estás haciendo un create. Cuando ves tu perfil, estás haciendo un read. Cuando editas tu información, estás haciendo un update. Y cuando borras tu cuenta, estás haciendo un delete. Vamos a enfocarnos en tres de estas cuatro operaciones que serían create con insert into, update con update y delete con delete. La opción de read del select la vamos a dejar en un capítulo completo porque es la propiedad o la operación más enriquecida del CRUD y necesitamos ahondar más profundamente en esta operación. Bien, entonces vamos a empezar haciendo un insert into o una creación de un registro en la tabla clientes. Entonces vamos a ir a nuestro programa favorito Workbench, y en Workbench recordemos que para que la base de datos que vayamos a utilizar esté activa tenemos que utilizar el comando use y el nombre de nuestra base de datos, que en este caso sería tienda online. Bien, ya tenemos nuestra base de datos en uso y ahora tenemos que revisar cuáles son los tipos de datos que maneja cada campo para que podamos realizar esta inserción. Para validar esta información podemos hacerlo desde el comando desk y vamos a irnos a la tabla clientes. Aquí nos describe cuáles son los tipos de datos de esa tabla y también cuáles son los que tienen datos predeterminados, porque por ejemplo el dato ID tiene ciertas restricciones. En este caso es de tipo entero, pero es autoincremental. Es decir, que cuando creemos un registro, supongamos es del registro número 1, cuando se vaya a crear el registro número 2, este proceso lo va a hacer automáticamente el sistema, sin que nosotros le estemos diciendo cuál es el número que debe ingresar en el ID. Entonces, para crear un registro en nuestra base de datos, colocamos el insert into en la tabla cliente. Si nos damos cuenta, aquí nos aparece los tres campos en los cuales debemos hacer la inserción, que sería nombre, email y edad. Colocamos el campo nombre, email y edad, y a continuación vamos a colocar los valores que van dentro de estos tres campos. Pero entonces acá hay un error. ¿Por qué nos marca un error? Bueno, primero porque este es un campo de tipo varchar, es decir, que es una variable de caracteres. Las variables de caracteres o de cadena de caracteres siempre va entre comillas simples, y aparte de eso el campo no se llama nombre. Si recuerdan, en nuestra última clase nosotros editamos este campo y ya no se llama nombre sino se llama nombre completo. Entonces debemos colocarlo aquí tal cual como está en la tabla. Con la coma separamos el siguiente dato, que en este caso sería email. Entonces en el campo de correo igual, es un campo de tipo varchar. Entonces el correo de Eliana es elianamark@gmail.com. Y por último vamos a marcar aquí ajuste de línea para que nos acomode el texto, y aquí en este caso nos faltaría el último campo, que sería edad. Cerramos nuestro código con punto y coma y ahora vamos a ejecutar. Para darnos cuenta de si quedó o no este registro, lo que vamos a hacer es una lectura en nuestra tabla. Para eso utilizamos el select asterisco from y la tabla clientes. Cuando hacemos esto, en efecto ya nos aparece el primer registro, y si se dan cuenta, el primer registro de Eliana es el ID 1, que está predeterminado, su nombre, el nombre que le dimos, el correo electrónico, su edad, saldo ninguno y estado activo y creado a la fecha y hora de hoy. Y ahora, ¿qué pasa si necesitamos insertar varios clientes al mismo tiempo? Podemos utilizar este mismo insert, pero en vez de solamente colocar un solo registro en los values, podemos colocar varios. Entonces, sin necesidad de crear línea por línea, podemos ingresar varios registros al mismo tiempo. Entonces aquí vamos a ingresar a Luis Pérez, a María López y a Carlos Ruiz. Solo con este insert vamos a ejecutarlo, hacemos un commit y en efecto cuando consultemos nuevamente la tabla de clientes ya nos aparecen nuestros 4 registros. Miren qué eficiente es esta consulta para hacer el ingreso de registros de manera masiva. Quiero aclarar que hay una forma de ingresar estos datos sin necesidad de especificar las columnas. Vamos a utilizar un insert into a la tabla clientes y sin colocar ningún campo
campo vamos a colocar los values o los valores. En el primer espacio vamos a colocar el primer valor, que sería un null. En el segundo campo seguiría el nombre completo, Pedro Sánchez. Separamos por coma, vamos al email, pedrito@gmail.com. Nos vamos con la edad, que sería 30 años, con el saldo, que sería dándole el formato del saldo predeterminado que tiene, y por último nos pediría la fecha o el creado en. Entonces vamos a colocar un now, que corresponde a la fecha actual, y colocamos un punto y coma. Digamos que en cuanto a practicidad, uno se ahorra el hecho de colocar los campos con este ejemplo. La verdad no lo recomiendo mucho, porque de esta manera, si en el futuro se agrega una columna nueva, los datos se van a romper. Vamos a correrlo y en efecto él lo ingresa. Vamos a hacer el select a la tabla, pero tenemos ese inconveniente al momento de que cuando vayan a ingresar columnas es muy probable que este código se rompa. Vamos a deshacer este cambio haciendo un rollback. Si nosotros volvemos a consultar el select del cliente, nos podemos dar cuenta que ya aquí no aparece el registro de Pedro. Bien, ahora que tenemos datos en nuestra tabla, vamos a proceder a modificarlos. Supongamos que en el caso de Eliana Márquez, ella acaba de cumplir años y aquí la edad que ella tiene son 28 años. Entonces lo que necesitamos hacer es un update en ese campo para actualizar su verdadera edad. Para eso utilizamos la palabra reservada update o actualizar en español. Tenemos que indicarle cuál tabla es la que vamos a actualizar, y aquí con la palabra set le vamos a decir qué campo es el que vamos a actualizar. ¿Cuál es el campo que vamos a actualizar? Pues la edad. ¿Y cuál es la edad que va a tener actualmente? Ya no van a ser 28 porque cumple años, acaba de cumplir 29, entonces hacemos la actualización. En el caso del saldo también lo podemos actualizar si queremos. Vamos a colocarle que subió a 150. Y aquí muy importante, el where. El where hace referencia en dónde se va a hacer esa actualización. Lo que yo podría hacer sería utilizar cualquiera de estos campos para ubicar al registro y decirle que solamente se haga la actualización en ese campo. Yo voy a utilizar el campo ID porque es el campo de la llave primaria, el cual nunca se va a repetir y el cual es un número único. Y podría utilizar también otro campo como por ejemplo el email. Es un poco más engorroso de colocar porque pues tiene más caracteres. Por esa razón escojo el campo ID. Entonces le voy a decir que me haga la actualización donde el ID es igual a 1. Bien, la sintaxis del update es fácil. Actualiza clientes en el campo edad, le colocas la edad que vas a actualizar, el saldo, si tengo que actualizar otro campo los separo por coma, y por último le digo que me actualice ese campo siempre y cuando o en donde sea igual a esto. Por lo general siempre se utiliza ese campo del where donde es la llave primaria. Entonces es una recomendación, es una muy buena práctica. Y ahora vamos a hacer el select a la tabla. Y en efecto aquí el campo de la edad para Eliana Márquez en el ID 1 se ha actualizado de 28, pasó a 29. Quiero que presten mucha atención a este paso porque es uno de los más peligrosos y es donde se suelen cometer bastantes errores. ¿Qué pasa si ejecutamos un update sin el where? Si yo voy a hacer un update a la tabla clientes y supongamos que quiero actualizar el saldo, que es digamos el campo más delicado de esa tabla. Lo voy a actualizar a 250. Entonces, si yo no le coloco en dónde o el where a esta consulta, lo que va a pasar es que él va a actualizar todos los campos de saldo en la tabla clientes. Nosotros podemos verificar antes los campos que vamos a actualizar y esto lo podemos hacer, por ejemplo, con un select asterisco from. Vamos a la tabla y le podemos decir dónde edad sea mayor a 30. Acá nos tiene que traer los registros que son de personas que son mayores de 30 años. Entonces vamos a hacer la ejecución y en efecto me trae a Luis que tiene 35 años y a Carlos que tiene 41. Con estas validaciones antes de hacer actualizaciones o antes de hacer un delete o incluso antes de hacer un insert, esto nos va a evitar bastantes dolores de cabeza cuando gestionemos una base de datos con registros más masivos o bases de datos más grandes. Ahora bien, vamos a una de las partes más delicadas de la administración y la
la gestión de la base de datos, que es el delete. Entonces, supongamos que Carlos decidió eliminar su cuenta. Tenemos que verificar antes de lanzar algún script. Lo que podemos hacer es, por medio de un select asterisco from a la tabla clientes, buscar en un campo que no se repita, puede ser el de email o el ID. Yo voy a hacerlo por email, entonces me voy para acá, copio el texto, le doy igual y le digo que me busque este correo electrónico. Vamos a seleccionar de la tabla clientes el usuario o el registro que tenga el correo electrónico carlos@email.com. Ejecutamos y en efecto solamente está este dato. Ahora, para nosotros estar seguros de lo que queremos hacer, hacemos lo mismo que hicimos con el select, pero desde el delete. Para borrar un registro utilizamos la palabra delete from y aquí nos vamos a la tabla, que en este caso sería clientes, donde email es igual al de Carlos, que sería este. Este registro se va a eliminar de manera segura, primero porque estamos tomando un dato que no se repite, como lo es el email. También podríamos tomar, por ejemplo, el ID, pero en este caso quería hacer el ejemplo con este campo. Entonces hacemos el select a la tabla completa y en efecto ahora solo aparece Eliana, Luis y María. Entonces ya sabemos que el delete solamente va a borrar el registro que cumpla con la condición que nosotros le hemos dado. Básicamente la traducción es: elimina desde la tabla clientes donde el correo sea igual a carlos@email.com. Listo. Pasamos a una de las operaciones que son muy parecidas. En este caso estoy hablando del truncate y el delete. Entonces, en el delete nosotros podemos eliminar filas específicas. Es un poco más lento para el caso de eliminaciones en tablas grandes. El delete se puede revertir o se puede deshacer con un rollback. Si nosotros vamos a Workbench, hacemos un rollback en este momento, cuando volvamos a consultar la tabla, el registro que acabamos de eliminar de Carlos debe volver a la tabla. Entonces vamos a consultar y en efecto aquí está, ha regresado. Adicional a esto, si el delete llegase a tocar todos los registros de la tabla, él no elimina este contador. Es decir, que estos registros que están aquí siempre van a seguir una secuencia. Yo puedo eliminar todas estas filas, todos estos usuarios, estos clientes se pueden eliminar, pero el próximo cliente que se vaya a crear va a salir con el ID número 5. Aquí es donde está la gran diferencia con el truncate, porque el truncate no admite where. Aparte de eso, es mucho más rápido porque borra toda una tabla y la reconstruye totalmente vacía. Este proceso no se puede revertir con un rollback, es decir, que después de lanzado ya no se puede deshacer. Si quieres saber si reinicia el contador autoincremental, la respuesta es sí. Es decir, que si yo utilizo un truncate en la tabla clientes, este contador va a volver a 0 y el primer registro nuevamente iniciará desde el número 1 y así incrementando automáticamente. En cuanto a la activación o desactivación de triggers, esto es un concepto que vamos a ver más adelante y tiene que ver con los disparadores en bases de datos. Yo voy a utilizar un delete desde la tabla clientes donde el ID esté en, acá hago un paréntesis y es que cuando nosotros solamente queremos ingresar o un solo registro dentro de una consulta, colocamos el igual. Si se dan cuenta, aquí utilizamos el de Carlos únicamente, pero cuando son varios datos tenemos que utilizar la palabra reservada in para poder ingresar más registros de los que soporta esa consulta. Entonces estoy diciéndole que vamos a eliminar desde la tabla clientes donde el ID estén en plural en 1, 2, 3 y 4. Y aquí lo que va a hacer es que él va a tomar o va a verificar estos IDs y si estos IDs tienen registros, lo que va a hacer es eliminarlos de la tabla cliente. Si yo me voy otra vez a consultar la tabla clientes, no tiene ningún registro porque todos fueron eliminados. Ahora, si yo quiero hacer un insert de algún campo, lo puedo hacer, pero vamos a ver qué es lo que pasa con el campo ID. Si yo le digo insert desde la tabla clientes y vamos a los campos, entonces sería nombre completo, sería email y aquí edad. Vamos con values y vamos a darle los valores de cada uno. Puede ser Luz Galindo, el email sería luzgalindo@gmail.com y para edad sería 30. Cerramos, insertamos y consultamos nuevamente. Y si se dan cuenta, este registro nuevo ha pasado al registro ID número 6, que era el consecutivo de los últimos registros que nosotros habíamos dejado anteriormente. Ahora, si nosotros queremos hacer, por ejemplo, un truncate y volvemos a realizar alguna inserción adicional, entonces aquí es donde cambia, porque
Vamos a utilizar el truncate para la tabla clientes y cuando lancemos el truncate nos dice que en efecto ha truncado la tabla clientes. Si nosotros volvemos a consultar clientes, ya no hay nada. En efecto, ya no está ninguno de los registros, pero adicional a eso, en el campo del ID, este contador ha sido reiniciado. ¿Y cómo me doy cuenta? Insertamos a Luz Galindo y cuando vayamos a consultar clientes, volvemos desde el principio al primer ID. Esa es la diferencia entre el delete y el truncate. Ya para finalizar, buenas prácticas al manipular los datos. Entonces, primero, verificar con select siempre. Antes de hacer cualquier update, hacer algún delete o confirmar filas que van a ser afectadas, siempre haz un select para verificar los datos. Segundo, siempre usa el where. El where es donde se va a realizar la modificación o donde se va a eliminar ese registro. Por lo general, siempre trata de utilizar tu llave primaria. Tercero, haz los backups. Activa el modo de actualización seguro en Workbench. Si en algún punto tú quieres activar o desactivar este modo en tu base de datos, hay una opción muy práctica que es por medio de esta línea de comando. Es una actualización en el SQL Save Updates, 0 es inactivo y 1 es activo. Si yo lo quiero volver a activar, utilizo el comando SQL Save Updates en 1. Si yo voy a volver a correr este código, me va a arrojar un error indicándome que tengo el modo activo donde no puedo hacer una actualización de esta magnitud en la base de datos. Y ya para finalizar, podemos usar transacciones para cambios críticos. En este caso, pues nos nombran el begin, el commit y el rollback. El begin todavía no lo hemos visto, pero el commit y el rollback lo hemos usado últimamente en las dos últimas clases. Entonces, tenlo muy presente porque muy probablemente los vamos a volver a usar. Recomiendo que realices esta práctica guiada donde vamos a llenar y modificar las tablas de la tienda online. Bien, entonces lo que aprendimos el día de hoy fue que es un CRUD porque es tan importante dentro de la gestión y la aplicación de las bases de datos. Aprendimos a insertar varios registros con insert_to, a modificar datos existentes, a eliminar registros con el delete y también a aplicar las diferencias entre truncate y delete. Por último, aprendimos las buenas prácticas y a verificar con select antes de modificar o hacer un CRUD. Este ha sido el capítulo por el día de hoy. Espero que te haya gustado. Saludos y bendiciones.